Burkina Faso, noche del 30 de septiembre de 2022. La capital, Ouagadougou, respira un silencio denso. Un silencio que no es paz, sino anuncio de tormenta. Aún no ha amanecido, pero las calles desiertas y tensas parecen contener la respiración. No será un amanecer como los demás. En las horas siguientes una revolución comenzará a germinar y un pueblo, cansado de esperar, estará a punto de ver cómo su destino cambia de rumbo. Cuando la mañana finalmente se despierte, no será con cantos de pájaros ni con el murmullo cotidiano del mercado, sino con el eco seco de disparos, el rugido de vehículos militares desplazándose por la ciudad y la voz decidida de un joven soldado que pronto captará la atención del planeta entero. En menos de una noche, ese hombre no solo derribará a un gobierno corroído por la corrupción, sino que pondrá en alerta a potencias como Francia y Estados Unidos, hablándoles de frente, sin bajar la mirada. Hoy, ese soldado es el líder más joven del continente en el poder, Ibrahim Traoré. Sus detractores se multiplican, pero en sus ojos no hay un solo reflejo de miedo. Para muchos, su voluntad firme es comparable al acero. Se le llama el hombre que nunca se inclina. Su llegada al mando encendió una esperanza que no se veía desde los días de Thomas Sankara, el presidente revolucionario que en los años 80 desafió al poder colonial francés. Sankara pagó con su vida, y esa sombra aún planea sobre cualquier líder que se atreva a seguir el mismo camino. Aún así, Traoré avanza bajo un lema que lo define: patria o muerte. Pero, ¿quién es realmente Ibrahim Traoré? ¿Cómo un militar común pasó a convertirse en el rostro más comentado de la resistencia africana? Un país marcado por la historia. Burkina Faso, antes conocido como Alto Volta, forma parte del llamado Cinturón Africano de Golpes de Estado. Desde 2020, 7 gobiernos han caído en la región. Traoré no tardó en señalar directamente a Francia, acusándola de mantener estructuras neocoloniales que siguen desestabilizando al país. Desde que tomó el poder, el nuevo gobierno militar ha enfrentado tanto a disidentes internos como a enemigos externos, en un escenario donde la posibilidad de un nuevo golpe nunca está demasiado lejos. La imagen que el mundo suele tener de África no ayuda. Hambre, pobreza, violencia y migraciones desesperadas. Burkina Faso, nación sin salida al mar, rodeada por Ghana, Togo, Benín, Níger, Malí y Costa de Marfil, es un ejemplo claro de cómo esas percepciones se forjaron. Durante el siglo XIX, las potencias europeas competían por saquear África. En la Conferencia de Berlín, 1884 a 1885, trazaron líneas en un mapa que convirtieron a Alto Volta en colonia francesa. Francia extrajo oro, algodón y otros recursos durante décadas, llegando incluso a disolver el territorio en 1932 y repartirlo entre Malí, Níger y Costa de Marfil. Tras la Segunda Guerra Mundial, las colonias comenzaron a exigir autonomía. En 1947, Alto Volta fue restablecido como territorio y en 1960 obtuvo su independencia formal. Pero esta independencia fue más simbólica que real. Mediante el control de la moneda, el franco CFA, y acuerdos estratégicos, Francia mantuvo su influencia política y económica. Empresas francesas dominaban sectores clave y el ejército galo seguía presente. La esperanza de que la democracia mejorara la vida se vio rápidamente ahogada por la corrupción, el caos político y los golpes militares. El legado de Sankara y la herida abierta. En 1983, un joven capitán de apenas 34 años llamado Thomas Sankara irrumpió en la escena política de Alto Volta con una determinación que nadie esperaba. No tardó en cambiar el nombre del país por el que hoy conocemos: Burkina Faso, la tierra de los hombres íntegros. El gesto no era solo simbólico, era un mensaje directo a su pueblo y al mundo. Esta nación no se inclinaría más ante ningún amo extranjero. Sankara impulsó una política de autosuficiencia radical, reformó la agricultura para que el país produjera lo que consumía, llevó escuelas a las aldeas más remotas, construyó hospitales y clínicas y dio pasos inéditos en la región para reconocer y proteger los derechos de las mujeres. Rechazó la ayuda extranjera que perpetuaba la dependencia económica, afirmando que esa ayuda era una cadena disfrazada de regalo. En sus discursos,
no temía señalar con nombres y apellidos al colonialismo francés y a las potencias occidentales que, bajo banderas de cooperación, seguían explotando África. Este desafío frontal incomodó a más de un gobierno en Europa. El 15 de octubre de 1987, la esperanza se quebró de manera brutal. Sankara fue asesinado junto a 12 de sus más cercanos colaboradores. Su cuerpo fue mutilado y enterrado en un lugar desconocido. Oficialmente, su muerte fue atribuida a un golpe encabezado por quien había sido su amigo y aliado, Blaise Compaoré. Con él se apagó una de las voces más firmes contra el neocolonialismo africano y el país cayó en una nueva etapa de confusión y vulnerabilidad. Compaoré permaneció en el poder durante 27 largos años. Durante su mandato, el descontento popular creció alimentado por la corrupción, la desigualdad y el enriquecimiento de una élite reducida. Finalmente, en 2014, las protestas masivas y la presión del ejército lo obligaron a huir hacia Costa de Marfil. Pero aunque el hombre había caído, el sistema corrupto que él y otros habían cultivado siguió intacto, dejando a Burkina Faso atrapada en la pobreza y en una inestabilidad política que parecía no tener fin. Los orígenes de Traoré. En medio de esa inestabilidad, el 14 de marzo de 1988, nació Ibrahim Traoré en una familia humilde de una provincia del interior. Crecer en un país donde los golpes de Estado, la escasez y la inseguridad eran parte de la vida cotidiana fue una prueba temprana de resistencia. Terminar la educación primaria en esas condiciones era, para muchos, un sueño difícil de alcanzar. Para él, fue solo el primer paso. En 2009 ingresó en el ejército, buscando no solo un medio de vida, sino también una forma de servir y proteger a su nación. Su formación militar lo llevó hasta Marruecos, donde perfeccionó su disciplina, aprendió estrategias de combate y adquirió una visión más amplia del mundo. A su regreso, se integró en el Regimiento de Artillería de Caya, donde su valentía y capacidad de liderazgo no pasaron desapercibidas. En 2014, fue ascendido a teniente y enviado a misiones de paz de la ONU en Malí. Allí, en 2018, durante un ataque yihadista, mostró un coraje que impresionó a superiores y compañeros. En 2019, fue desplegado en una de las zonas más peligrosas del país, donde no solo tuvo que enfrentar al enemigo, sino también la cruda realidad de un ejército mal equipado, armas insuficientes, salarios retrasados y soldados desmotivados. Esa experiencia dejaría en Traoré una marca profunda y la convicción de que algo tenía que cambiar. En 2020, Ibrahim Traoré fue ascendido a capitán, un rango que le dio más visibilidad y peso dentro de las filas militares. Ya no era solo un oficial respetado por su valor en combate, ahora era una voz que empezaba a escucharse en pasillos y reuniones estratégicas. Admirador confeso de Thomas Sankara, absorbía sus discursos y estudiaba sus decisiones con la precisión de quien busca no solo inspiración, sino un mapa para el futuro. Para él, la política y la defensa no estaban separadas. Ambas eran frentes de una misma lucha por liberar a su país de la tutela extranjera. La noche del cambio, enero de 2022, trajo otro vuelco. El teniente coronel Paul-Henri Damiba tomó el poder mediante un golpe militar. La población, agotada por años de violencia yihadista, esperaba resultados inmediatos. Sin embargo, el terrorismo no cedió. Grupos como el Estado Islámico en el Sahel y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, JNIM, mantenían a Burkina Faso en un estado de constante inseguridad, y la presencia militar francesa, que llevaba casi una década en el país, no ofrecía mejoras visibles. Fue entonces cuando Traoré entendió que esperar era rendirse. Reunió en secreto a un grupo de soldados jóvenes, tan cansados y frustrados como él, y comenzó a delinear un plan. No buscaban un simple cambio de rostro en el poder, querían un cambio de rumbo real. La noche del 30 de septiembre, bajo la oscuridad y el silencio de Ouagadougou, la operación comenzó. Tomaron edificios gubernamentales clave, aseguraron estaciones de radio y controlaron puntos estratégicos de la ciudad. Al amanecer, el país despertó con un nuevo líder. Damiba había sido expulsado y Traoré habló con voz firme por las ondas radiales. Lo hicimos para salvar nuestra nación. El dominio de Francia ha terminado.
En cuestión de horas, el nuevo capitán presidente ordenó la salida inmediata del embajador francés y de las tropas galas presentes desde 2013. Prohibió la transmisión de medios franceses y envió un mensaje claro: Burkina Faso marcaba un nuevo rumbo. Su juventud, energía y franqueza tomaron por sorpresa al mundo entero. Políticas y símbolos. Lejos de limitarse a gestos políticos, Traoré pasó rápidamente a la acción económica. Ordenó la nacionalización de las 5 minas de oro más importantes del país, antes controladas por empresas extranjeras de Francia, Reino Unido y Australia. Estableció que cualquier compañía foránea que operara en el sector debía ceder al menos un 15% de participación al Estado y comprometerse a capacitar mano de obra local. Inauguró la primera refinería de oro de Burkina Faso y puso en marcha un plan para crear reservas estratégicas del mineral, de manera que las ganancias beneficiaran directamente a la población. Al mismo tiempo, impulsó un programa de préstamos accesibles y entrega de semillas para fomentar la autosuficiencia agrícola, con el objetivo de que el país no dependiera de importaciones para alimentarse. En un gesto simbólico que le ganó simpatía popular, rechazó el salario presidencial, conservando el sueldo que percibía como capitán del ejército. También recortó drásticamente los gastos superfluos del gobierno, enviando un mensaje claro: su mandato no sería un festín para la élite, sino un esfuerzo por devolver los recursos al pueblo. Su estilo directo y su discurso cargado de convicción han llevado a que muchos lo comparen con Thomas Sankara, no solo por sus medidas políticas, sino por el tono desafiante con el que se dirige a su pueblo y al mundo. Sin embargo, Traoré ha ido un paso más allá que otros líderes africanos recientes. No se limita a hablar en foros cerrados ni a usar un lenguaje diplomático. Critica de forma abierta y sin eufemismos a las potencias occidentales, acusándolas de tratar a África como un tablero de ajedrez donde las decisiones reales no se toman en el continente. Mientras tanto, ha buscado nuevos aliados estratégicos, ha estrechado vínculos con Rusia y China y ha fortalecido una red de cooperación con países vecinos del Sahel como Malí y Níger. Esta política exterior ha generado entusiasmo en sectores panafricanistas que ven en ella una oportunidad para romper el histórico monopolio de influencia occidental en la región. Pero también ha levantado recelos en quienes temen que, al cerrar una puerta, habrá otra que pueda traer nuevas formas de dependencia. Críticas y desafíos. A pesar de su creciente popularidad, Traoré no está exento de sombras. Diversas organizaciones internacionales y medios críticos lo acusan de restringir libertades civiles, ejercer un control férreo sobre la prensa y permitir que las fuerzas de defensa voluntaria, creadas para apoyar al ejército, cometan abusos contra comunidades específicas, especialmente la etnia fulani. Estas denuncias alimentan el debate interno. ¿Son medidas de seguridad necesarias en un contexto de guerra o señales de un gobierno que podría endurecerse demasiado? A esto se suma el incumplimiento de una de sus promesas clave: celebrar elecciones en un plazo corto. Lejos de convocarlas, ha extendido su mandato hasta 2029, lo que ha reavivado un viejo temor africano, el del líder que comienza como revolucionario y, con el tiempo, se aferra al poder como los mismos a quienes derrocó. En el plano de la seguridad, la realidad sigue siendo dura. La violencia yihadista no solo persiste, sino que en algunas regiones se ha intensificado, obligando a miles a abandonar sus hogares. Y en el ámbito económico, la pobreza sigue golpeando a una gran parte de la población, que vive con lo mínimo en un país rico en recursos, pero pobre en distribución. Sin embargo, para muchos burkineses y africanos, Traoré representa algo que no habían visto en décadas: un dirigente que no teme señalar al sistema como responsable directo de sus problemas y que, al menos en su discurso, coloca la dignidad y la soberanía por encima de todo. Para ellos, eso ya es un cambio que vale la pena defender. Revolucionario o futuro dictador, su historia aún se está escribiendo. Los intentos de golpe contra él han fracasado y Traoré no duda en repetir su lema: patria o muerte. Para sus seguidores es la oportunidad de terminar la obra de Sankara. Para sus críticos, un ejemplo más de cómo el poder puede cambiar a un hombre. Lo único seguro es que un líder joven y decidido puede sacudir al mundo, y Traoré
para bien o para mal, ya lo ha hecho. Si quieres conocer más historias que cambian el rumbo de África, suscríbete a Renacer de Burkina, activa la campanita y comparte este video. La historia la escribimos juntos.